Vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac hoy, otra vez, siempre hablando, estamos en el campo o en el estudio de los gases ideales. Brevemente vamos a repasar cuáles son las condiciones para que un gas pueda ser considerado ideal. Bueno, las tenemos descritas ahí, tiene que ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, entonces por ahí eso es importante, significa que el volumen del recipiente donde se encuentra nuestro gas es igual al volumen del gas. Usamos la B para volumen. Las moléculas se mueven individualmente y no interactúan entre sí, es decir, no hay ningún tipo de interacción entre ellas, no hay atracción ni repulsión. Y los choques son perfectamente elásticos, lo que significa que si ellas chocan, las moléculas chocan entre sí, no pierden energía. La ley de Gay-Lussac lo que me relaciona es la presión y la temperatura. P, presión, T, temperatura. Para con la condición de que el volumen sea constante. Condición, volumen constante. Es decir, me dice cómo cambia la presión cuando yo cambio la temperatura manteniendo constante el volumen. Si dibujamos un sistema, por ejemplo el sistema cilindro-pistón, y lo llenamos de gas, vamos a abrirlo. El gas sería nuestro sistema de estudio. Vamos a analizar dos estados del gas, dos estados distintos, como venimos haciendo. Solo que la diferencia ahora va a ser de que el volumen tiene que ser constante, lo que significa o implica que el pistón, que es esto azul que estoy marcando, no se va a mover, va a mantenerse siempre fijo, de manera de mantener el volumen que hay acá dentro del gas constante. Por la primera condición que vemos acá, el volumen del recipiente, que en nuestro caso el volumen del recipiente sería todo esto. El volumen del recipiente coincide con el volumen del gas. Entonces, bueno, supongamos que tenemos el gas en ciertas condiciones, una presión inicial o P1 y una temperatura inicial. ¿Qué sucede si yo decido aumentar la temperatura del gas? Supongamos que llevamos la temperatura hasta un valor T2, un valor superior. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión del gas. ¿Por qué? Porque las moléculas, al entregarle calor y aumentar su temperatura, van a moverse más rápido, van a tener mayor energía y van a por lo tanto ejercer más presión sobre todo el recipiente que hay en el interior. ¿Sí? Imagínense que es como cuando uno calienta agua. Uno tiene un recipiente y lo empieza a calentar, lo tiene sellado, ¿no? A volumen constante. Lo empieza a calentar y ¿qué pasa? La tapa por ahí como que empieza a saltar. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión. ¿Sí? Está aumentando la presión que puede ejercer este gas. Entonces la ley de Gay-Lussac me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar. Y la relación para los dos estados, acá vamos a tener una presión 2 para el estado 2, va a ser presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Me va a relacionar las presiones y temperaturas del estado inicial con las del estado final. Lo mismo sucedería si yo, por ejemplo, tengo un estado inicial a cierto valor de presión y temperatura y decido disminuir la temperatura. ¿Qué va a pasar? Las moléculas que están acá van a tener menos energía y por lo tanto van a ejercer menos presión. ¿Sí? Ahora lo vemos en un ejemplo para que quede un poco más claro. Bien, vamos a resolver este problema que dice que tenemos un recipiente de 500 centímetros cúbicos, se encuentra lleno de gas que puede ser considerado como ideal, a la presión de 2 bar y 25 grados centígrados. Calcular el valor de presión cuando la temperatura aumenta 10 grados centígrados. Entonces, para este sistema, como no me dicen que el volumen del recipiente puede cambiar, asumimos que el volumen es constante.
Si dijeran que el recipiente es del tipo cilindro pistón que puede variar el volumen, no podríamos hacer esta aclaración. Entonces podemos usar la ley de Gay-Lussac. Vamos a dibujar la situación. Tenemos un recipiente lleno de gas. Me dice que se encuentra a la presión de 2 bar y 25 grados centígrados. Y bueno, me dice que el volumen del recipiente, que sería el volumen del gas, es 500 centímetros cúbicos. Y me preguntan qué pasa con la presión cuando aumento la temperatura en 10 grados centígrados. O sea, cuánto vale la presión final o la presión 2 cuando la temperatura es, ¿cuánto sería? 35 grados centígrados. Porque me dicen que yo tengo 25 y aumento en 10. Entonces cuando la temperatura es 35 grados centígrados. Como es un recipiente cerrado, el volumen no puede cambiar. Así que el volumen va a tener que seguir siendo 500 centímetros cúbicos. Y obviamente acá vamos a tener el gas. Uno ya puede pensar que si aumentó la temperatura, la presión va a tener que aumentar, me tiene que dar mayor, me tiene que dar más de 2 bar, por lo que charlamos hace ratito. Entonces planteamos la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, y despejamos la incógnita que es la temperatura 2. Es bastante sencillo. Lo que hacemos es la temperatura 2 que está dividiendo, pasamos multiplicando. Entonces me queda presión 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 igual a presión 2. Y simplemente reemplazamos presión 1, 2 bar, temperatura 1, 25 grados centígrados, y la 2, 35 grados centígrados. Grados centígrados se va con grados centígrados. Y hacemos la cuenta. 2 por 35 sobre 25. 2,8 bar. Bueno, era como esperábamos. Ustedes siempre tienen que tratar de relacionarlo con lo que pasaría en la vida real. El ejemplo más simple es el que hablamos hace rato. Si yo tengo un recipiente lleno de gas y le doy calor, las moléculas van a tener más energía y por lo tanto van a ejercer mayor presión. Les repito, lo pueden ver en cualquier ejemplo cotidiano cuando calientan agua. La cantidad, el volumen de agua que hay en una pava no cambia, pero si yo la empiezo a calentar, siento como las burbujas de agua empiezan a golpear las paredes del recipiente. Eso es porque tienen más presión, tienen más energía. Bien. Bueno, por último vamos a graficarlo en un diagrama presión-volumen. La presión la vamos a medir en bar. Y el volumen, ya que lo tenemos ahí en centímetros cúbicos, en centímetros cúbicos. Bueno, la escala del volumen no me importa mucho, eligen una escala porque es valor constante. Y lo que cambia es la presión. Ubicamos la presión 1, le damos una escala. La presión 1, ¿cuánto vale? 2 bar. No pongo bar porque ya está escrito acá. Y la presión 2, 2,8. Entonces, para el punto 1, que sería este estado, ¿cómo hacemos? Bueno, presión 1 con volumen 1. Ese sería el punto 1. Y el estado 2, volumen 2 que coincide con el 1, volumen 2 que coincide con el 1, y presión 2. Marcamos, ese sería el punto 2. ¿Cómo fue la transformación? Fue de 1 hasta 2 a volumen constante. Bien, eso no se olviden. La transformación en realidad es ahí. Esa es la transformación, de 1 a 2. Esa transformación a volumen constante se conoce como transformación isocórica. Isocórica. Que significa iso de igual y lo demás córica, volumen. Igual volumen, volumen constante. Bien, eso sería todo.